capital. Y bueno, aquí, aunque Adam Smith daba gran importancia al movimiento del capital, no constituyó para él el centro de su atención. Consideraba que el trabajo era la fuente de la riqueza y que el capital constituía la fuerza que ponía en movimiento el trabajo. Pero no comprendía lo principal, y es que el capital es una de las formas de las relaciones de producción, de las relaciones económicas entre las personas. No comprendía tampoco que el capital es un valor que produce plusvalía, y por eso no fue capaz de descubrir la naturaleza explotadora del beneficio capitalista. Al definir el capital como un medio de producción en el que hay que acumular el trabajo, es decir, el reconocer el dominio del capital sobre el trabajo, Adam Smith partía de la teoría valor-trabajo, pero al mismo tiempo dio otras definiciones del capital, que no solo no concuerdan con esta teoría, sino que la contradicen totalmente, y se desprenden de su teoría de las rentas, del coste de producción, etc. Afirmaba que el capital es el origen del beneficio, lo mismo que el trabajo lo es del salario. La definición del capital que da Adam Smith es tan ambigua y contradictoria como las que da del valor de cambio, la del salario, el beneficio y la de la renta. Adam Smith no fue capaz de definir acertadamente el capital, a consecuencia de la limitación burguesa de sus concepciones y de su interpretación antihistórica del desarrollo de la sociedad. Al considerarse el capitalismo como un sistema de producción y distribución eterno, no vio sus rasgos específicos como una de las fases históricas del progreso de la sociedad. Smith no fue capaz de determinar que la obtención de la plusvalía y su adjudicación por parte de la burguesía es el fin que persigue la producción capitalista. Aunque conocía el beneficio, no descubrió que la plusvalía es su origen y por eso no pudo determinar el capital como un valor que crece por sí mismo, como un valor que produce plusvalía. La escuela clásica de la economía política burguesa no llegó en su conjunto a tener una idea acertada de la producción capitalista y del capital. No fue capaz de realizar un análisis verdaderamente científico de la plusvalía. Solamente la economía política marxista logró descubrir científicamente cuál es la esencia del capitalismo. Smith no llevó a cabo un análisis acertado del capitalismo, ni caracterizó sus diferentes formas. No divide, por ejemplo, el capital en constante y variable. No analiza las distintas formas de movimiento del capital. El capital dinero, el capital productivo, el capital mercantil comercial, y no establece diferencias básicas entre la producción y la circulación. Adam Smith no distinguía el capital industrial del comercial y por eso consideraba el comercio como una rama fructífera de la producción. La identificación por parte de Adam Smith del capital comercial industrial constituía un gran retroceso hacia el mercantilismo, que consideraba el comercio como fuente de riqueza de la sociedad. En ese sentido, las concepciones de los fisiócratas, los cuales habían establecido hacía ya mucho que el comercio no constituye una ocupación productiva, eran notablemente más progresivas. En lo que respecta al empleo del capital en la agricultura, Adam Smith repetía con los fisiócratas que en dicha esfera el valor no lo crea únicamente el trabajo, sino también la tierra, es decir, la naturaleza. Por eso consideraba que la producción agraria constituía la rama más importante del empleo del capital. Smith escribe: a sumas iguales no hay capital que ponga en movimiento una cantidad mayor de mano de obra productiva que el de el granjero o el cultivador. No solo sus peones de labranza son trabajadores productivos, lo son también sus ganados de labranza. En la agricultura la naturaleza trabaja también a la par del hombre. Aunque ese trabajo lo realiza, la tierra no produce gasto. Su producto tiene valor, lo mismo que los obreros mejor pagados. Este es un pensamiento que Adam Smith ve de forma patente la tesis fisiócrata de la que la agricultura, el valor crece a la tierra. Esto demuestra que no comprendía el capital con un movimiento del valor que produce plusvalía. Tiene una doctrina la cual se llama producción y circulación de todo el producto social, la cual también es errónea, ya que después de haber establecido el precio de las mercancías mediante las rentas, pasa a determinar el precio del producto global anual de cada nación. En el mismo capítulo 6 del libro primero de la riqueza de las naciones, dice: de la misma manera que el valor cambiable de cualquier artículo determinado tomado separadamente se resuelve en una u otra o en todas estas tres partes, también el de todos los artículos que integran la producción total por año del trabajo de cada país, tomada en conjunto, tiene que resolverse en las mismas tres partes: salarios, beneficios y renta. Son las tres fuentes primarias de todo ingreso, lo mismo que las de todos los valores cambiables. Según esta teoría, el capital constante queda fuera del proceso de reproducción,
y aunque a Smith se le planteó la cuestión del papel desempeñado por el capital constante, no definió acertadamente la función de este y redujo el proceso de la reproducción a las rentas que constituyen el precio de los artículos. Quien crea, escribió Smith, que es precisa otra cuarta parte para reemplazar el capital del granjero para servir de compensación al deterioro del ganado de labor y demás instrumentos de labranza, pero es preciso considerar que el precio de cualquier instrumento de labranza, como por ejemplo el de un caballo de labor, se halla a su vez integrado por las mismas tres partes, es decir, por la renta de la tierra en la que se ha criado, por el trabajo de cuidarlo y de criarlo y por los beneficios del granjero, que adelanta la renta de estas tierras y los salarios de este trabajo. De modo que, aunque el precio del cereal pague el precio del caballo y también su manutención y el conjunto de este precio, sigue resolviéndose de una manera inmediata, o en último término, en las mismas tres partes de renta, trabajo y beneficio. Adam Smith no fue capaz de apreciar en todo su valor el cuadro económico de Quesnay, que ofrece una clarísima visión de la reproducción capitalista. Por el contrario, complicó esta importante cuestión con su teoría de las rentas, el conocido dogma de Smith sobre el precio de las mercancías, según el cual el precio está integrado solo por el beneficio, el salario y la renta de la tierra, sin incluir el capital constante. Es un error fundamental que hizo suyo la economía burguesa vulgar. El error de Smith lo descubrió hace más de medio siglo Lenin de forma exhaustiva. La conclusión errónea del precio de la mercancía de la parte correspondiente al constante, escribió Lenin, guarda relación en el caso de Adam Smith y lo mismo en el de los economistas posteriores. Con su interpretación equivocada de la acumulación en la economía capitalista, es decir, de la ampliación de la producción, de la transformación de la plusvalía en capital, Adam Smith omitió también aquí el capital constante, al suponer que la parte de la plusvalía acumulada que se transforma en capital es utilizada integradamente por los obreros productores, es decir, que se destina en su totalidad al salario, cuando en realidad la parte de plusvalía acumulada es gastada en el capital constante. Instrumentos de producción, materias primas y materiales auxiliares, que es un ejemplo, y el salario. Pero para resolver el problema de la realización es necesario distinguir dos clases de consumo, el individual y el productivo. Pero también en esta cuestión cometió Adam Smith un error. No diferenciaba el consumo individual y con ello la producción de los obreros de consumo del consumo productivo ni de la fabricación de medios de producción, es decir, los artículos que no pueden hallar ampliación en el consumo individual. El propio Adam Smith se daba cuenta de lo contradictorio de semejantes concepciones y por eso trataba de dividir las rentas en dos partes, la renta global, que es todo el producto, y la renta neta, que son los medios de consumo, que es igual a la renta global, descontando de ella los gastos necesarios para restablecer el capital constante. Resulta, por tanto, que el precio de los productos no lo constituyen ya dos partes, sino tres, y esta contradicción la puso de manifiesto Marx, demostrando primero que no puede haber capital en la renta si no lo hubo en el producto, y que Adam Smith introdujo de contrabando en el precio del mismo, aparte de las rentas, el capital constante, y seguido que confundía el consumo individual de obreros y capitalistas con el consumo productivo. Como señala Lenin, la corrección de los dos errores de Adam Smith señalados, que son el excluir el capital constante del valor del producto y el mezclar el consumo individual con el productivo, fue lo que permitió a Marx edificar su magnífica teoría de la realización del producto social en la sociedad capitalista. Adam Smith no fue capaz de definir el capital social como el conjunto de capitales individuales. Es verdad que trató de establecer una diferencia entre el capital social, que era considerado bajo la rúbrica a los medios de producción, y el capital individual, en el que incluía además de los medios de producción los del consumo. No obstante, causó bastante confusión en sus definiciones del capital y las rentas, que en fin de cuentas abandonó sus tentativas, o sea, sus opciones, no siendo capaz de presentar el capital como un valor que produce plusvalía, y el capital social como el conjunto de capitales individuales. Adam Smith no pudo determinar acertadamente el proceso de reproducción y acumulación del capital. Señala que todos los economistas entre Adam Smith y Carlos Marx repitieron el error de aquel y que por eso no avanzaron un solo paso en las teorías de la reproducción y las crisis. En la discusión que sobre la posibilidad de la superproducción general de mercancías llevaron a cabo Ricardo, Say,
Mill y otros, por un lado, y Malthus, Sismondi, Church y Krugman, por otro lado, entre otros. Ambas partes se apoyaban en la teoría equivocada de Adam Smith. Marx hace en El Capital, especialmente en los tomos 2 y 4, un análisis detallado y un estudio crítico de la teoría que Adam Smith sobre los problemas de la reproducción y la circulación del capital social. Marx señala que en su modo de exponer el proceso de la reproducción y por tanto el de la acumulación, Adam Smith en ciertos aspectos no solo no señala ningún progreso respecto a sus predecesores, los fisiócratas, sino que incurre más bien en evidentes retrocesos. En vez de avanzar, pues retrocedía, ¿no? Vaya. Continuando con otra doctrina que él tiene, que es la doctrina del trabajo productivo, muestra que al no hallarse en situación de descubrir el proceso de la reproducción y la acumulación del capital, pues Adam Smith resolvió de forma inconsecuente el importante problema del trabajo productivo e el improductivo en el régimen capitalista. Junto a su característica considerada por Marx como de gran valor, del trabajo productivo como un trabajo que produce capital, tiene definiciones equivocadas del trabajo productivo como el que produce mercancías, valores y en general cosas útiles en las que se invierte un trabajo. Sin embargo, Smith fue el primero en descubrir la relación entre la acumulación del capital y el trabajo productivo, y en esto consiste su gran mérito histórico. También hay que señalar que Adam Smith era totalmente contrario al trabajo improductivo y consideraba que la acumulación del capital consistía en esencialmente en reducir al máximo el consumo improductivo, identificando la acumulación y el ahorro. Bueno, a todo esto, Adam Smith incluía honrada y valientemente en la categoría de trabajadores improductivos a importantes e influyentes personas de su época. Consideraba que el trabajo de algunas de las más respetables categorías sociales, igual que el de las personas del servicio doméstico, no produce ningún valor y no se fija o toma realidad en ningún objeto permanente o artículo vendible que persista después que terminó el trabajo, y mediante el cual se puede más adelante procurar una cantidad de trabajo igual. Por ejemplo, el soberano, con todos los funcionarios para el ejercicio de la justicia y de la guerra que sirven a sus órdenes, y todo el ejército y la marina son trabajadores improductivos. Tanto los trabajadores productivos como los improductivos y quienes no trabajan en modo alguno son igualmente mantenidos por el producto anual de la tierra y del trabajo del país. Y bueno, ya para finalizar, les voy a hablar sobre el último subtema, que es el elemento científico y el elemento vulgar en la doctrina de Adam Smith. Bueno, como resumen, es necesario señalar que el sistema económico de Adam Smith es en su totalidad contradictorio y su método de investigación es ambiguo, ya que su enfoque es abstracto y analítico, y esto lo sustituye con frecuencia con la descripción superficial, que toca únicamente la parte exterior de los fenómenos. En la obra principal de Adam Smith, que se llama Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, mejor conocida como La riqueza de las naciones, aparecen entremezclados el elemento científico y el vulgar. Como hemos señalado, o como he leído anteriormente, Adam Smith, a consecuencia de la limitación burguesa de sus concepciones, consideraba las relaciones burguesas invariables y eternas, dependientes del carácter natural del hombre, pero analizar atentamente a esta naturaleza como hombre económico, encontramos que no es más que un burgués capitalista, y que la naturaleza de este consiste solo en que produce mercancías y comercia con ellos, de acuerdo con las leyes del régimen de producción capitalista que surgían en ese entonces. Como ya vimos, Adam Smith no desarrolló de ninguna manera todos los problemas de la economía política que ya existían antes que él. Además, muchas de sus tesis constituían una explicación anticientífica y vulgar de los fenómenos económicos que desarrolló para beneficiar a la clase burguesa, que de hecho pues pertenecía a esta clase. Como se ha visto, Adam Smith tiene ideas acertadas sobre la plusvalía. Considera que con todo fundamento, el beneficio, la renta agraria y el interés son un descuento del producto del trabajo del obrero. En su análisis de la plusvalía hay, en comparación con los fisiócratas, muchas ideas nuevas y acertadas. Para estos últimos, o sea, los fisiócratas, la plusvalía era solamente un fruto del trabajo agrícola, y para Adam Smith, en cambio, era resultado de todas las esferas de la producción.
Los fisiócratas conocían una sola forma de plusvalía, que era la renta agraria, y Adam Smith analiza esta renta, el beneficio y el interés como formas distintas de la plusvalía. Al mismo tiempo, Adam Smith transforma la renta agraria y el beneficio en fuente de valor, lo que constituye naturalmente una vulgarización de los fundamentos de la economía política y encubre la explotación de la clase obrera. Bueno, a todo esto, Adam Smith confundió la plusvalía y el beneficio, al que después no definía como forma de la plusvalía, sino como el resultado de la actividad del propio capitalista. Al defender las actividades de los capitalistas, subrayaba que estos no estarían interesados en contratar obreros si la venta de los productos fabricados por los obreros no les produjera algo más que la suma necesaria para reponer el capital. Con ello, Smith justificaba el interés de los capitalistas en obtener beneficios y aún así declaraba que el capital era resultado del ahorro de los capitalistas, idea que luego adoptaron y desarrollaron los economistas vulgares. Sin embargo, no debe determinarse el lugar que ocupa Adam Smith en la historia de las doctrinas económicas, partiendo únicamente de sus errores. Su relieve se debe en primer lugar a todo lo nuevo y valioso que ha aportado a la ciencia económica. Bueno, Adam Smith se manifestó como el economista que abarcó en su conjunto el periodo de la manufactura como el gran ideólogo de la burguesía avanzada. En la doctrina de Adam Smith se entrelazan elementos científicos y elementos vulgares, pero fue el representante fundamental de la economía política burguesa clásica en Inglaterra. Y pues eso es todo. Gracias por escuchar y prestar atención.